Bien, buenos días con todos. Conforme a lo programado, tenemos una charla a cargo del colega Alexandre Bahía. Él trabaja en el Instituto Forestal Brasileño. Es un colega que lo conocemos de muchos años y también está ligado al quehacer forestal. Él nos va a hablar un poco sobre las que son claves de identificación. Gracias de antemano, Alexandre, por tu apoyo para esta presentación y te dejo para que puedas iniciar tu presentación. Adelante, Alexandre. Muchas gracias, profesor. Es un gusto estar acá para hacer esta charla con grandes amigos hablando de los chavistas. Primeramente, yo pido disculpas por mi portuñol, no hablo español tan bien, es perfecto, pero creo que se puede entender. Y si tiene dudas al respecto de lo que estoy hablando, por favor, pueden preguntar en cualquier momento. Bien, mi nombre es Alexandre Bahía Montillo. Yo soy investigador en Laboratorio de Productos Forestales del Servicio Forestal de Brasil. Y nosotros trabajamos con el tema de la identificación de las maderas, principalmente la identificación tradicional hecho por la anatomía, pero también estamos desarrollando otras herramientas para facilitar la identificación, en especial para facilitar el trabajo de fiscalización y control de la explotación, del comercio, del transporte de madera. Bien, voy a compartir mi presentación. Si están mirando la presentación, ¿está apareciendo? Sí, Alex, se ve bien. Sí. Bien, muy bien, gracias. Bien, esta es una presentación que ya tengo algún tiempo, pero estoy siempre actualizando los trabajos que estamos haciendo más recientemente. El tema de diagnóstico, identificación, trazabilidad y tipificación de madera, herramientas tecnológicas. Bien, este es nuestro equipo en el laboratorio de anatomía de la madera. Yo soy el responsable por el sector. Tenemos la investigadora Elisa Pallares, Juliana Sabino, Luis Fernando Márquez, que están trabajando con nosotros ahora, y ya pensionados, pero trabajando junto muchas veces, José Arlete y Vera Corradín, que tienen un conocimiento muy profundo acerca de las maderas tropicales. Bien,
Voy a hacer una introducción acerca de la identificación, de la taxonomía de los vegetales, de las plantas y árboles. Muy rápidamente, creo que los profesores ya deben ter hablado acerca de esto con ustedes, pero voy a hablar un poquito apenas para contextualización. Entonces, la identificación más tradicional y más específica que tenemos para los árboles es a partir de la identificación botánica. La identificación botánica cuenta con informaciones de hoja, flor, fruta, semilla, corteza, forma de tronco, copa de la disculpa por la traducción, muchas veces no está perfectamente, copa del árbol, raíz y otras cosas. Entonces aquí tenemos mucha información y utilizando esas diferentes partes es posible llegar hasta la especie de las plantas en especial de las árboles. Acá tenemos dos ejemplos de árboles muy distintos entre sí, un IP del Cerrado de Brasil, el otro un Tauari, un Parataria brevifolia, un árbol amazónico. Bien, pero cuando tenemos solo la madera, no tenemos las informaciones de flores, de semillas, de hojas, hay mucho poca información. Y cuando miramos la madera solo con los ojos, no hay casi ninguna distinción. Es muy semejante, muy parecido todo, y muy difícil para una persona que no tiene los conocimientos anatómicos hacer una identificación. Entonces, esto acaba siendo un problema para la fiscalización. La madera, el troncos y la cerrada no tienen las características necesarias para una identificación precisa, abrindo lacunas, creo que son huecos, lacunas para delitos ambientales. Entonces, los criminosos se aprovechan de esta dificultad para identificación y se utilizan de este problema para muchas veces comercializar madeiras que son restritas, prohibidas, con otros nombres y así por el mundo. Solo, por ejemplo, solo en Brasil hay alrededor de 7.880 especies de árboles, solo en Brasil, ¿no? Esto para la Amazonía. Si estamos hablando de la Amazonía como un todo, creo que la estimativa es que hay algo alrededor de 16.000 especies de árboles. La Amazonía brasileña, peruana, colombiana, así. Entonces, es una cantidad muy grande de especies, una diversidad increíble, mucho más grande que la diversidad en los países del norte, como Estados Unidos, Canadá, mucho más cosas. Entonces, es al mismo tiempo un gran potencial para el sector maderero, pero también un gran desafío para el control de las agencias de fiscalización, el gobierno, el Estado. Acá, para ayudar nuestro laboratorio, tenemos algunos libros más antiguos, que esa es una de las primeras publicaciones que tenemos. Este libro tiene más de 4.000 especies en un catálogo de árboles de Brasil. Y en ese libro tenemos la transcripción de los nombres comerciales, los nombres populares para la nomenclatura científica, que fue la primera iniciativa para ayudar las agencias de control como IBAMA y en otras cosas. Para tener como base de datos y referencia, tenemos nuestra biblioteca, que es una biblioteca de madera. El nombre de nuestra biblioteca es Dr. Harry van der Sloten.
un investigador holandés que empezó la investigación de nuestro laboratorio, que inició, básicamente empezó todo lo que nosotros tenemos ahora. Y el laboratorio de productos forestales está inserido en el Servicio Forestal de Brasil. Junto con la Xiloteca, que está organizada de esta forma, en estas cajas separadas por familias y género, tenemos también otras colecciones auxiliares, como por ejemplo un herbario con exicatas de las mismas. Por ejemplo, cuando tomamos una muestra de madera, es muy importante tener una excicata también, porque así se puede tener más certeza, más confianza de que estamos trabajando con cierta especie, por ejemplo. Y siempre que tomamos una muestra en la selva, en la foresta, tomamos una de madera y una excicata de la misma árbol. Entonces, enviamos la excicata para un especialista que va a nos decir cuál especie estamos trabajando y entonces vamos a relacionar esta especie con la muestra de madera para caracterizar la anatomía y entonces después poder identificar una tercera muestra de madera de la misma especie. La importância de se trabalhar com nomenclatura científica. Vou hablar muy rapidamente. Entonces, los pros y contras de la nomenclatura popular y científico. La nomenclatura popular es una clasificación aleatoria, no siempre usando caracteres de las plantas. Hay una gran variedad de nombres para las mismas especies y muchos cambios en diferentes partes. Hay nombres distintos. Por ejemplo, en Brasil, la caoba se llama mahogany, en Estados Unidos, mahogany. Esto hay una variación muy grande. Por otro lado, la nomenclatura científica es una clasificación basada en características evolutivas, agrupación por parentescos. Entonces, hay una lógica por detrás de la clasificación científica. Hay solo un único nombre para cada especie. Entonces, en todas las partes del mundo, por ejemplo, la caoba se llama, con el nombre científico, Suetenia macrophylla. Para Brasil, para Perú, para Japón, para todos los países, es lo mismo. Lo que tenemos una comunicación muy más tranquila para hacer investigación y otras cosas. Y además también los cambios en la clasificación solo ocurren después de revisiones taxonómicas. Entonces, sí, se puede haber cambios en la nomenclatura científica, pero esto solo ocurre después de muchas discusiones de científicos que van a acordar y entrar en un acuerdo acerca de la necesidad de cambio, y esto va a ser poner disponible para todo el mundo al mismo tiempo. Como ejemplo, tenemos acá dos especies. Enterobacter silicon, más conocido en Brasil como tamboril, pero también conocido como araribá, orelha de pau, chimbó, chimbuíva, y más de 60 nombres populares solo en Brasil. Por tanto, es una diversidad de nombres para la misma cosa, que hay mucha confusión cuando se trata con los nombres populares. Lo mismo se pasa para la imaneta, baril. Y el contrario también es muy verdad. Entonces, la especie conocida como canela no es una única especie. Hay inclusive géneros distintos conocidos como canela, como Apotea, Nectandra, Mesilaurus, Licaria, Aniba. Más de 20 especies son conocidas también como canela. Lo mismo para cacheta. Y la nomenclatura científica, los nombres científicos son formados por al mínimo de 2 nombres. Entonces, Suetenia macrophylla, el nombre de la caoba, nombre científico. Suetenia, el género.
macrofila el epíteto científico, y muchas veces se pone también el king, que son los científicos, el investigador que la descubrió, la encontró por la primera vez y puso este nombre. Y hay un conjunto de regras para se poner el nombre. Y muchas veces cuando hay cambios, se puede poner, por ejemplo, el ejemplo de las abejullas. El primer nombre era Bignonia ceratifolia, escrito por Val. Después, Nichols ha hecho una revisión y cambió para Tabebuia ceratifolia. Entonces se pone Val, que fue el primero, entre paréntesis, y después Nichols. Y más recientemente tuvimos un otro cambio hecho por Bruce. Entonces Nichols va a se quitar y dejar apenas Bruce y el primero, Val, y el nombre Andronicus cervifolius. Y es importante que antes era Tabebuia, un género femenino, entonces Tabebuia ceratifolia, terminando con A. Después cambió para Andronicus cervifolius, entonces un género masculino, entonces se cambia también el final de cervifolius para cervifolius. Bien, entonces vamos para a identificación anatómica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la identificación con una muestra de madera para llegar hasta la especie? Entonces vamos a utilizar la anatomía que están aprendiendo con el profesor Chavesta y Rolando. Yo voy a hacer una pequeña introducción. Creo que mucho de que voy a mostrar ustedes ya están estudiando, pero estas son características que vamos a mirar en la clave que voy a mostrar en el final de la presentación. Entonces, cuando miramos la madera utilizando una lupa de mano, con 10 veces de magnificación, tenemos imágenes muy distintas. Esto es que miramos para el tahuarí y para la paruba rosa. Entonces, cuando estamos mirando esto, estamos mirando la parte del árbol llamada xilema. El xilema es propiamente como llamado de la madera. Tenemos dos partes, el duramen y la albura. La mayor parte de la madera que encontramos siendo comercializada es el duramen, que tiene más propiedades más interesantes para la industria, para el mercado. Eso es solo para contextualizar lo que es la madera para la arte. Entonces, la identificación anatómica se puede hacer con 3 grandes grupos de características. Los caracteres generales que vamos a observar con los sentidos que tenemos, como olfato, color, peso, textura, olor. Entonces, con olfato, gusto, las manos, la visión, lo que tenemos para mirar la madera, vamos a utilizar para los caracteres generales. Los caracteres macroscópicos son lo que miramos con una lupa de mano más simple. Entonces, son los poros, el paregma axial, paregma radial y muchos otros que voy a mostrar. Pero también tenemos los caracteres microscópicos, que son muy más específicos. Creo que el profesor Chavesta va a aprofundar mucho más a lo largo de las clases que van a hacer. Pero no vamos a entrar en estas informaciones acá en esta charla, porque la clave de identificación solo va a trabajar con caracteres macroscópicos. Porque es muy importante que la clave se pueda utilizar en el campo, en el monte, porque nuestro foco, las personas que estamos buscando ayudar son los agentes de fiscalización que necesitan hacer la identificación en campo, en loco.
Entonces, es muy importante, no se puede trabajar con caracteres microscópicos, no se puede tomar una muestra, llevar hasta el laboratorio, hacer una lámina de microscopía. Entonces, lo más importante es que se pueda hacer la identificación en campo. Entonces, estamos construyendo la clave solo con caracteres generales y macroscópicos. Y de estos, vamos a estar mirando los tres tipos de células que tenemos en la madera. El parénquima, que tenemos dos tipos de parénquima, el radial y el axial. Los elementos de vaso, que van a compor las líneas vasculares y las fibras. Entonces, dependiendo de la configuración, del arranjo de estos tres tipos celulares, vamos a tener una imagen distinta para cada especie. Bien, acá tenemos una imagen tridimensional de microscopía de microscopio electrónico de varicura. Entonces tenemos los vasos, son estos pequeños huecos. En la verdad, cuando miramos en la superficie longitudinal, estamos viendo una línea vascular, son células que se conectan y se tienen intercambio y remontan una línea vascular. Acá el parénquima axial, que es un tipo A. La función del vaso es el transporte, en especial de agua de la raíz para el árbol, entonces transporte de fluido. ¿Sí? El parénquima axial tiene la función principal armazenamiento de diversas sustancias, nutrientes, sustancias, los compuestos secundarios producidos por el árbol. El parénquima axial la diferencia del parénquima axial para el radial está en la orientación de las células. El parénquima axial, las células están orientadas en el sentido axial del árbol, junto con los vasos, paralelo a los vasos. El parénquima radial está en sentido perpendicular a los vasos. Entonces, partiendo del centro del árbol, de la medula, hasta la corteza, como radios de una roda o una cosa así. Entonces, está el axial y el radial, en sentidos perpendiculares. ¿Sí? Y las fibras son todas las otras partes que tenemos en la madera. La mayor parte de la madera tiene una función más estructural y es casi lo que tenemos en fondo cuando miramos la superficie procesada. Acá tenemos la orientación. Entonces la madera es un material muy heterogéneo, un material orgánico que entonces es muy diferente, por ejemplo, del plástico. El plástico era una cosa muy homogénea. Entonces, si mira un bloque de plástico, por todas las partes es lo mismo. La madera es muy distinta. Entonces, por ser una parte de un organismo vivo, un material extraído de un organismo vivo, tenemos tres superficies muy distintas. Y cada una de las tres superficies vamos a mirar un conjunto de información distinto. La más importante, la que tiene más información, sin duda, es la superficie transversal o el topo. Las otras dos son las otras dos longitudinales, una radial, que va a ser paralela a los rayos, y una tangencial, que es paralela a la corteza. Bien, acá tenemos imágenes de microscopía de las tres superficies para demostrar cuánto son distintas entre sí, la transversal, tangencial y radial. Bien, los caracteres generales que tenemos en la clave, que
estamos desarrollando, que ya tenemos, pero estamos siempre desarrollando, es las colores. Entonces, la color de la madera se cambia bastante. Tenemos colores distintos para distintas especies. Es importante decir que la color de la misma especie puede cambiar con el tiempo a través del contacto con el oxígeno, con la luz solar. Entonces es un carácter general un poco complicado. Se tiene que tener una información de si es una madera nueva, recientemente, si el árbol recientemente fue cortada, o si es una madera que está almacenada por mucho tiempo. Entonces, para identificar utilizando la color, es importante esto porque mucho se cambia, muchas veces se cambia la color. Una otra característica es la distinción del durame y el bure. Muchas especies no hay distinción, en especial acá las especies tropicales, muchas de ellas no hay distinción, pero algunas hay un poco de distinción. Se mira una parte más clara, más muchas de ellas tenemos una distinción muy percibir, muy clara, muy como esta que tenemos en el medio. Exudación, muchas veces la madera presenta una exudación que puede traer informaciones acerca de la especie. Grano, que básicamente la orientación de las fibras puede ser recto, ondulado o entrecruzado. Figura, son las figuras que la superficie longitudinal, que van a mostrar en la superficie de la madera. Hay figuras distintas formadas por características anatómicas, por ejemplo, bandas radiales, que son nada más que los anillos de crecimiento muy destacados. Manchas, que son sustancias que van a extravasar de las células cuando la madera está cerrada y van a formar manchas. Canales intercelulares de origen traumático, muy común en las lecipidáceas. Aparece a fibrosa, que nada más es que es el contraste del parénquima axial y las fibras. Acá líneas vasculares muy destacadas y acá radios destacados. Entonces, bueno, muchas especies van a formar imágenes, figuras que van a ser muy marcadas. También tenemos que observar la textura, que puede ser fina, media o gruesa. La textura está muy relacionada con el tamaño y la cantidad de ciertas características anatómicas como pasos muy grandes, mucho parénquima y cosas así. Esto, cuando vamos con las manos en la madera, vamos a perceber que muchas veces son maderas más gruesas, otras más finas. Anillos de crecimiento trazan mucha información acerca de la madera. Muchas veces tenemos anillos muy claros, muy evidentes, pero en algunas especies los anillos son muy difíciles de se mirar y muy difíciles hasta de se estudiar. Pero los anillos son muy interesantes porque nos traen mucha información acerca del histórico del árbol. Por ejemplo, se puede saber si el árbol, el pasado del árbol, se pasó por un incendio, una plaga, una seca muy grande, o un periodo de más lluvia. Todo esto se puede buscar y obtener informaciones en los anillos de crecimiento. Bien, acá tenemos un ejemplo de anillos muy irregulares. Este es un ejemplo de anillos
claros, regulares, y son pinos, una especie no tropical, una especie de clima temperado de la Europa y Estados Unidos. En esta región hay un invierno muy marcado, muy distinto del verano. Entonces, el crecimiento es muy claro, muy marcado. Hay un crecimiento más, más grande en la primavera y el verano. Después, un crecimiento, muy poco crecimiento en el otoño, y una formación de un anillo más oscuro. El anillo más largo, primavera-verano, el otoño o anillo oscuro, y en invierno hay una parada, un paro de crecimiento por el invierno, por ser un invierno muy riguroso. Pero en la región tropical no hay un clima tan marcado, entonces el crecimiento es algo mucho más complejo, mucho más complicado, y los anillos de crecimiento son el reflejo de este crecimiento más complejo. Hay anillos que llamamos falsos, hay anillos más que un por año, muchas veces, y la visualización de los estudios es un poco más complicado, pero es posible también. El estudio de esos anillos llamamos dendrocronología. Otros caracteres como brillo, color, densidad, dureza y sabor. El sabor, por ejemplo, es un carácter general de la madera, pero nosotros no recomendamos la utilización del sabor, porque muchas veces la madera tiene sustancias químicas tóxicas que son utilizadas para preservar la madera. Y esas sustancias pueden ser artificiales, colocadas para el objetivo de preservar la madera, pero muchas especies también tienen sustancias tóxicas naturales. Entonces, no recomendamos probar el sabor de las maderas, solo es mejor utilizar los otros caracteres. En la anatomía se puede estudiar mediante diferentes técnicas y diferentes escalas. Entonces, en nuestro laboratorio, por ejemplo, tenemos 4 escalas distintas. Las análisis macroscópicas con una lupa de mano. Tenemos lupas de 10 veces. La mayor parte de las lupas que tenemos son de 10 veces. Son esas lupas que utilizamos en el curso de capacitación que tenemos para los agentes de fiscalización. Pero hay otras lupas con aumentos, con magnificación más grande, hasta 50 veces, es muy común de encontrar también. También tenemos el estereomicroscopio, que parte de 10 veces para 180 veces. Es un equipamiento con imagen muy buena para hacer las imágenes, por ejemplo, que tenemos en la clave, hacemos en este tipo de equipamiento. También tenemos la microscopía óptica, utilizando un microscopio óptico convencional. Este va hasta 40 veces lo que tenemos en nuestro laboratorio, va hasta 1400 veces. Entonces, para hacer la investigación utilizando la microscopía óptica, es como había dicho, tiene que hacer un corte fino de la madera para poner químicos como safranina y otras cosas para poner color en las células, y después preparar esta lámina para poner el microscopio. Un poco más complejo, pero en esta técnica tenemos una visualización muy buena de la cantidad de células, de las células individualizadas, y la microscopía se puede hacer diferentes tipos de observación, como este, que es una lámina permanente, pero también puede ser un disociado, que es una preparación que se disocia las células de la madera y hace una lámina que puede mirar las células separadas
Y también ahora tenemos en nuestro laboratorio un microscopio electrónico de garratura, microscopía electrónica, que va hasta una magnificación mucho mayor, mucho más grande, que es hasta 150.000 veces, realmente. Entonces podemos mirar estructuras, nanopartículas, cosas muy pequeñas. Y también las imágenes en microscopía electrónica son tridimensionales, lo que permite una visualización muy interesante de la estructura. Las imágenes de microscopía óptica son bidimensionales, son 2D. Entonces, muchas veces no se puede entender cómo la estructura está organizada. Y en la microscopía electrónica se puede mirar en 3D. Y lo que es muy interesante también para análisis de carbón, no se puede hacer láminas de carbón para microscopía óptica, pero se puede hacer una investigación microscópica de carbón en microscopio electrónico, porque no se necesita hacer láminas. Bien, la identificación macroscópica, entonces, esta es una imagen de nuestros cursos de capacitación, para una turno del IPAMA en 2019, poco antes de la pandemia. Entonces, el curso que hacemos tiene pequeñas cajas con pequeños pedazos de madera con números de 47 especies. Entonces, hay un material teórico y un material práctico, lo que es muy importante asociar la teoría con la práctica, porque los agentes muchas veces van a mirar situaciones donde las maderas no están tan didácticas, no están orientadas, no están... Entonces, es importante tener un contacto directo con la madera real para que se pueda absorber con más eficiencia el conocimiento acerca de la anatomía. Acá tenemos un agente del IBAMA, un técnico del IBAMA, haciendo la identificación en un aseradero, sospecho de receber madera ilegal en Uruará, en el estado de Pará, en 2017. Este es uno de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes del curso, está utilizando las técnicas que fueron pasadas en el curso. Acá tenemos la primera versión de la clave electrónica que hicimos. Esta es la capa de la clave. Esta versión fue desarrollada por la doctora Vera Corradín, junto con José Arletti, Teresa y Alexandre Cristo, que es un colega de Rio de Janeiro, botánico, pero ahora ya no está más vivo, infelizmente. Pero estamos dando continuidad a ese trabajo. Yo voy a cambiar mi presentación para la clave, esta primera, para mostrar un poco cómo funciona. Ah, perdón, voy a poner en español. Tenemos esta clave en español también. Voy a...
Solo un instante, perdón. Alexandre. Sí. ¿Se puede mostrar en portugués, profesor? Sí, sí, no hay problema, sí. No hay problema, porque creo que la versión en español está en mi computador en el laboratorio. Disculpe. Sí. ¿Están mirando la clave? Sí, Alex, se ve muy bien. Sí, tranquilo. Entonces, este es un software que tenemos 157 especies en esta clave, en esta primera versión. Están organizados con 54 caracteres y acá tenemos una barra de herramienta. En esta ventana los caracteres, en esta ventana más a derecha están las especies. En estas dos abajo van a se poner a medida que vamos utilizando. Entonces, yo prefiero empezar por la identificación en orden natural. Entonces, una organización que yo pienso ser más fácil de manejar. Entonces, va a separar los caracteres por grupos, caracteres generales, caracteres de clases, y así, por adelante. Entonces, por ejemplo, si clico en este, Sergio Burro, es Dorame Burna, Tabura, yo voy a tener una imagen con las características. Yo puedo marcar lo que es más parecido con la especie que yo estoy intentando identificar. Ok, entonces automáticamente vamos a quitar todas las especies que no tienen la característica marcada. Entonces, antes tenía 157, ahora 88. Y así por adelante. Después puedo utilizar cual carácter yo quiera, siempre con imágenes para ayudar. Entonces, por ejemplo, si la grano es derecha, ok. Ahora tenemos 33. Ahora, por ejemplo, vasos, la presencia, si tiene o no tiene. 23 ainda. Vamos para distribuição, diâmetro, por exemplo, vasos médios, agora 20. Frequência média 15. Vamos para um outro grupo, parênquima axial, presença observada, 13. Parênquima axial, tipo paratraqueal, por exemplo, 6. Vamos lá para paratraqueal, el tipo de paratraqueal, quase 5. Y así por adelante hasta que tenemos pocas especies acá. Entonces, una cosa que yo recomiendo mucho para cuando estamos utilizando es no esperar hasta que tengas solo una. 5 es bueno que puede poner las imágenes juntas en la tela, poner una al lado de la otra y mirar y comparar para que se pueda buscar la más parecida. 5 múltiplos, apenas la primera. Así. Entonces, las 5 yo puedo comparar y buscar la que más se parece con la muestra que estoy buscando identificar. Entonces, esta clave ayuda mucho para los agentes buscar identificación más
precisa, más correcta, y tomar una decisión acerca del trabajo que tiene que hacer. Bien, volviendo. La tela, pues, voy a voltar. Cambiar. ¿Ok? Bien, entonces nuestra primera clave, identificación. Y ahora tenemos una segunda versión porque esta clave, esta primera, está disponible para Windows 32 y 64 bits. Está en nuestro website de Laboratorio de Productos Forestales. Después yo puedo compartir la presentación con Orlando y el profesor Chávez, se puede compartir con ustedes. Y allá tiene el link para bajar la clave. Pero ahora estamos con una nueva clave porque la plataforma donde desarrollamos esta primera no está más funcionando tan bien porque el grupo que la desarrolló ya no existe más. Entonces cambiamos para una plataforma más nueva llamada Lucid, más popular también. Entonces ya tenemos una segunda versión, esta con 275 especies. Yo voy a mostrar la versión que tenemos ahora. Bien, esta es la última versión que tenemos de la clave. Es muy parecido, pero un poco más intuitiva. Los caracteres, es la división más o menos la misma de las ventanas, pero cuando abren los caracteres ya tienen las imágenes acá. Entonces funciona básicamente de la misma forma. Por favor, se puede tomar acá. 81, Bruno, Salve, Passos, licença, termômetro, velocidade. Pronto. Com essas características, temos a Aniba Canelina. Entonces, esta es nuestra nueva clave. Esa es la primera vez que estoy mostrando el trabajo que hicimos y en breve vamos a poner disponible en nuestro website también. Se puede bajar, utilizar, no hay ningún costo, es libre para utilización. Ver. Sí. Bien, entonces, ahora tenemos, este es el link para bajar la clave, la primera, y también algunas informaciones acerca de la clave, cómo hicimos la clave, se buscó las especies más importantes identificadas por IBAMA en un curso que hicimos en 2006. Entonces son las más comercializadas en Brasil y esta última clave tiene las más comercializadas ahora, en este año, y también las más amenazadas también, las especies CITES
todos están allá. Esta es una clave con especies de Brasil, pero hay una clave que estamos haciendo también yo voy a mostrar también para ustedes. Esta es la plataforma Delta. Sí, esta es una clave de identificación de especies maderables amazónicas comercialmente representativas. Esta otra clave, una iniciativa de la óptica. Empezamos con Brasil y Colombia, pero ahora también después hacemos colecciones en Perú, junto con el profesor Chavista y Rolando, para poner más especies, pero el proyecto está un poco, fue finalizado y no, estamos, ainda estamos, yo tengo esperanza que en algún momento vamos a retomar para hacer esta herramienta que es muy importante porque tiene no solo especies de Brasil, más especies de los países que tienen territorios en es una iniciativa muy importante. Y hay una cosa muy interesante en esta clave también, que hay dos maneras de identificar. Voy a mostrar. En esta otra tenemos pocas especies porque para nosotros era muy importante hacer colecciones para tener certeza de qué especie estamos trabajando. Entonces, hay colecciones de Brasil y Colombia en esta versión, pero el objetivo es tener muestras de Brasil, de Colombia, de Perú, de todos los países que están en la óptica. Es mucho parecido con nuestra primera versión, solo que tenemos esos dos botones que se puede hacer la identificación tanto para botánica, entonces también tiene las caracteres botánicos como, por ejemplo, pegamento de imagen, tipo de hojas, venación, y así por adelante. Y las especies tienen mucho más imágenes e informaciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la muestra de Brasil para la lantoma de Panda, la muestra de Brasil, la muestra de Colombia, la imagen del árbol, de las hojas, de la corteza, la imagen transversal, radial y tangencial. Entonces, es más completa en términos de información para las especies, pero es un piloto, es solo un piloto por ahora. El objetivo es tener mucho más especies y estamos buscando fondos para dar continuidad a este proyecto, pero está muy difícil, siempre es muy difícil. Bien, volviendo a la presentación. Sí. Entonces, ese es el link para bajar la clave de la óptica.
Y ahora también tenemos una versión de nuestra clave de Brasil. La primera versión ahora tenemos para Android, para bajar para el teléfono, para el smartphone. Por este link en Google Play, ustedes pueden bajar y poner en su smartphone y utilizar nuestra clave en el smartphone también. Bien, ahora voy a hablar un poquito de otras herramientas que tenemos en nuestro laboratorio. Creo que nuestro tiempo está casi terminando. Por favor, Rolando, si estoy demorando mucho, habla. Voy continuar. Una de las otras herramientas que tenemos para identificación es el MIRS, identificación de madeiras y orígenes por tecnología MIRS. Entonces, esa es una herramienta que se puede utilizar tanto para identificación de especies, mas también para los orígenes de dónde las árboles, la madera, fueron extraídas de la floresta. Una línea de investigación en la área de química de la madera del LPF, coordenada por la doctora Teresa Pastore, y también los investigadores Dr. Chess, de la Universidad de Brasilia, y mi colega Fernanda Pierucci, del laboratorio. Entonces, esa es una tecnología muy interesante, basada en el infrarrojo, el espectro del infrarrojo próximo, vía infrared spectroscopy, por esto el nombre MIRS. Entonces, hay una fuente de radiación de infrarrojo que se pone en la madera. Este infrarrojo va a cambiar energía con los elementos químicos de la madera que van a absorber y refletir una parte de esto. Y un detector en el equipamiento va a hacer una transcripción de esta información de absorción y reflexión y interacción físico-química con las sustancias que están en la madera, y tenemos un espectro para cada especie. Entonces, como hay diferencias físico-químicas entre las especies, el equipo es capaz de detectar las diferencias y relacionar con las especies, entonces se puede identificar las especies. Entonces, se puede separar, por ejemplo, ya utilizando un modelo, el caoba, de Cebrela, y otras cosas. Muy importante decir que para hacer los modelos de infrarrojo, tenemos que tener muchas muestras, porque es importante tener una representación de toda la región donde la especie ocurre. Porque, si, por ejemplo, si tenemos un modelo desarrollado solo con muestras de una parte del Brasil, por ejemplo, de Pará, cuando tuviéramos una muestra para identificar de otra región, el modelo puede se confundir y errar. Entonces, para hacer un buen modelo tenemos que tener muchas muestras de todas las partes. Entonces, para la caoba, tenemos un buen modelo. Tenemos muestras de caoba desde México hasta Brasil. Então, temos muestras de Perú, muestras quando estou hablando de muestras, estou hablando de espectros, ¿sí? Se puede ir, no se necesita trazer as muestras de México para Brasil, solo ir hasta México, tomar el espectro de las muestras en México, y solo esto es suficiente. La muestra que tenemos para esta técnica es un espectro computacional para hacer un modelo estatístico, ¿sí? Acá los equipamientos, el equipo de laboratorio y el equipo portátil. Entonces, podemos utilizar un equipo de laboratorio que es un poco más preciso, pero también tenemos equipos portátiles que ahora estamos utilizando.
El primero, lo más interesante es que está pronto, está listo, tiene todo lo que precisa en un solo equipo. El segundo es un sensor que tiene que poner en un computador y hacer los testes estatísticos en un computador un poco más complicado. Es menos costoso, más complicado. El primero es muy robusto, no necesita un computador, él mismo ya tiene la capacidad de hacer las comparaciones estadísticas y en 3 segundos ustedes pueden poner a la madera, apertar un botón, 3 segundos y tienen la identificación, si tienen un buen modelo. ¿Sí? Acá es un teste que hicimos para Caoba, en Acre. Estes son horas de Caoba. Este el equipo para campo, el equipo portátil. Y acá tenemos el espectro de la Caoba. Y esta es una publicación que hicimos utilizando la misma técnica, pero no solo para identificar para la especie, mas también la orígenes. Entonces, percebemos que, dependiendo de las estadísticas que podemos hacer, podemos separar no solo especies, pero también por región. Entonces, en este trabajo podemos separar la caoba de México, distinguir la caoba de Honduras y la caoba de Brasil y de los otros países también. O que é muito interessante, em especial, para buscar combater o tráfico ilegal de madeira transfronteiriço de países e coisas assim. Então, é muito importante, muito interessante que descobrimos como utilizar a mesma técnica para trazabilidade da madeira. E a mais recente que estamos trabalhando são os algoritmos de identificação por imagens. Então, é uma tecnologia computacional de reconhecimento de imagens. Tradicionalmente consta de 2 etapas, então, extração de características, o algoritmo extrai as características que diferenciam as espécies a partir da imagem da superfície transversal e hace uma classificação. Então, utilizando Deep Learning, é uma área recente e é demonstrado que é mais eficaz quando em comparação aos métodos tradicionais, porque não necessita um conhecimento prévio, o que é muito importante, porque há muito pouca gente capacitada para identificação anatômica al menos em Brasil, para trabalhando com controle e fiscalização. Então, nós estamos fazendo capacitação, mas é muito difícil capacitar tanta gente e é muito difícil capacitar com conhecimento mais efetivo, porque temos muitas espécies, então, mesmo os agentes capacitados muitas vezes vão cometer erros. Então, desarrollar tecnologias mais automáticas é uma coisa importante, um desafio muito grande, mas importante e estamos há um potencial muito bom para a utilização desta ferramenta. Esta é a primeira base de dados que estamos utilizando com 11 espécies. Essas são algumas das imagens que estamos utilizando. É muito importante trabalhar com imagens que se podem fazer em campo, por exemplo. Então, com um cultivo, faz corte na madeira e toma uma imagem com o telefone, utilizando uma câmera acoplada e se pode identificar. Então, este é um exemplo. É importante utilizar este tipo de câmera porque a primeira vez que estamos desenvolvendo, buscamos utilizar a câmera do telefone, mas cada modelo, cada smartphone tem uma câmera distinta e uma iluminação distinta, então isso é mais complicado para ser um modelo
más efectivo de algoritmo para identificación por imágenes. Entonces, para tener una padronización, utilizamos esta cámara. Es muy, no es muy costosa, se puede comprar. Es una cámara china, pero funcionó muy bien, muy bien. Una publicación, la primera publicación que tenemos para este tipo de técnica. Esta es la segunda que tenemos un poco más avanzada para esta tecnología. Y también estamos buscando fondos para proseguir, para avanzar. Pero estamos pasando por un momento muy complicado, creo que para todo el mundo, con la pandemia, entonces no hay plata para nadie. En especial en Brasil no hay plata para ciencia, está muy complicado, pero en algún momento vamos a dar continuidad. Y por último, la identificación de la madera por ADN, utilizando la técnica de barcoding. El barcoding es una técnica que es muy utilizada para taxonomía de varios grupos de organismos, y para plantas se utiliza la hoja, porque la hoja tiene el ADN más íntegro, más completo, porque la madera es un material que está muerto, mismo cuando la árbol está viva, el durano del árbol está muerto a mucho tiempo. Entonces, el ADN está muy degradado. Entonces, es muy complicado para hacer la técnica de barcoding para madera. Entonces, este trabajo que nosotros hicimos con la Policía Federal de Brasil es una adaptación de una técnica utilizada que la policía utiliza para huesos de personas que están muertas há mucho tiempo, entonces están con ADN muy degradado. Entonces, ya existía esta técnica para huesos, entonces hicimos una adaptación para madera, utilizando la misma, más o menos la misma cosa. Es una composición de ADN, es como si juntar partes hasta que hasta formar una parte grande, el suficiente para hacer la identificación. Y funcionó muy bien. Conseguimos identificar algumas espécies solo con la madera utilizando el barcode. Entonces, ese es un diagrama de más o menos cómo funciona. A cada etapa, una parte del ADN es remontado hasta que tenga una parte suficiente para la identificación. Bien, disculpe por tan grande presentación, pero es lo que quería hacer para ustedes. Si tienen dudas, estoy a disposición. Muchas gracias. Gracias, Alexandre. Invito a los alumnos a que si tuvieran alguna pregunta la pudiesen hacer con respecto al tema que ha expuesto Alexandre. Estoy a disposición. Ahí está Sofía. Sí, buenos días, Alex. Tengo 3 preguntas con respecto, 2 un poco básicas y la tercera sobre el barcoding. Al comienzo mencionó algunos delitos ambientales por una identificación imprecisa en la madera. ¿Esto se da por la similitud de características en especies, características generales? Sí, muchas veces tenemos grupos de especies que son muy parecidos entre ellos, como por ejemplo las cedrelas. Las cedrelas son muy parecidas. En Brasil tenemos cedrela. En Perú tiene mucho más cedrelas que nosotros en Brasil, por ejemplo. Pero en Brasil tenemos la cedrela officialis y la cedrela odorata, que mismo un anatomista muy experiente tiene dificultad para separar la físilis de la odorata. Es las similitudes son muchas solo con la madera. Se puede llegar hasta el género cedrela muy fácilmente con la madera, pero separar
las especies de cedrelas solo con la madera es mucho más complicado. Por tanto, en especial utilizando la macroscopía. Creo que con la microscopía, sí, un buen anatomista que va a buscar características subcelulares, como puntuaciones de los vasos, y cosas así, se puede separar las especies de cedrelas. Pero en campo, en monte, utilizando las características macroscópicas, es prácticamente imposible separar, mesmo un anatomista, quanto más un agente de fiscalización que no tiene tanta experiencia para la anatomía. Entonces, es por eso que hay una cierta imprecisión para algunos grupos, cetrelas, los androantos, también son muy difíciles de separar. Y así, Bien, muchas gracias. Además, con respecto al estudio a las técnicas del estudio de anatomía que vimos, que si no me equivoco eran 4, que eran 2 para macroscópico, 1 para macroscópico y 3 para microscópico. ¿Cierto? En estos no existe la mejor o la más eficiente, ¿cierto? Ya que esto depende del fin para el que se usará. Exacto, exacto. Todas ellas tienen sus pros y contras. Hay cosas muy buenas, por ejemplo, la macroscopía utilizando una lupa de mano no es tan específica, pero se puede hacer en cualquier ambiente, en cualquier parte. Las otras, pero un microscopio electrónico de batedura es muy específico, una magnificación muy más grande, pero só se puede hacer en un laboratorio con un equipo muy costoso, con una preparación más complicada, con un tiempo más grande. Entonces, hay pros y contras para todas las técnicas. Gracias. Y mi última pregunta es sobre la adaptación del barcoding. ¿Se dio por la similitud entre los tejidos muertos, como usted mencionó, de los huesos y el tejido muerto de la madera? No hay tanta similitud en tejidos, pero en ADN sí. La cosa ¿por qué utilizamos la misma técnica? Porque es una técnica hecha para trabajar con ADN degradado. Entonces, en los huesos y tanto en los huesos cuanto en la madera, el ADN está degradado. Entonces, el objetivo de la técnica es compor un ADN menos degradado a partir de pedaços más pequeños de ADN, montar un ADN más grande que se puede identificar utilizando el barcoding. Entonces, no es que el hueso y la madera son parecidos, pero la característica de tener ADN degradado es lo que es por eso que estamos utilizando la técnica. No porque son tan parecidos, pero que tiene una característica de ADN más parecida. Muchísimas gracias por su explicación. Ahora tenía preguntas, Luz. Sí, gracias, profesor. Buenos días, gracias por su exposición. Tengo una pregunta sobre la microscopía electrónica en base al carbón. No sé si hay programas o softwares que se usen para ello. Para carbón, como claves, por ejemplo. Claves para carbón, por ejemplo. Sí. ¿Existen claves para carbón? Sí, existen. Nosotros estamos desarrollando una muy parecida con otra clave que ya tenemos, pero es un poco más complicado para carbón porque mucha información anatómica se pierde cuando la madera está carbonizada, pero alguna cosa está mantida, está permanente mismo con el carbón, pero como había dicho, el carbón es más complicado tanto porque no tiene tanta información, más también porque es más difícil para hacer una lámina de microscopía óptica y otras cosas. Entonces, estamos buscando cómo vamos a hacer esta clave, porque ya tenemos un piloto, pero no es tan bueno porque las imágenes son de microscopio electrónico. Entonces, no funciona tan bien para la fiscalización en campo. Pero es muy difícil hacer imágenes
buenas imágenes en estereomicroscopio, por ejemplo, de carbono. Pero ahora tenemos un equipo nuevo con una iluminación un poco más elaborada, más compleja, que estamos haciendo imágenes muy buenas de carbono, mesmo para macroscopia, y creo que vamos por ese camino para hacer una clave más efectiva de carbono. Tenemos esta clave, pero hay otras también, hay claves, no claves electrónicas, mas no es un software, mas son claves dicotómicas, claves impresas. En Brasil tenemos una publicación para carbón. Yo no me recuerdo ahora, pero lo puedo buscar y compartir con ustedes. Esta otra clave, creo que hay una versión digital de esta clave también. Hay formas de identificar carbón. Muchas gracias. Y mi última pregunta es respecto a la primera clave que nos mostró, bastante interesante, pero ¿hay alguna desventaja que tenga esa clave? Tal vez, no sé, limitaciones en características o alguna otra. Disculpa, si hay alguna... Desventaja. Rolando, traducción, yo no comprendo de esta palabra. O sea, si le ves en todo caso algún problema o algo que mejorar. Sí, claro, claro. Hay muchos problemas, con certeza. Siempre estamos encontrando problemas en las claves. Por tanto, esa es una cosa que es importante para nosotros, el feedback de las personas que están utilizando. Entonces, siempre hay los contactos de nosotros en la clave, y siempre que una persona localiza un problema, entra en contacto y para la próxima versión estamos buscando mejorar. Entonces, por ejemplo, en esta nueva versión de la clave, muchos problemas que teníamos en la primera fueron resolvidos en esta más nueva. Pero siempre vamos a tener problemas. La primera versión tiene un problema muy grande, que es como la plataforma Delta no está más actualizada. Hay algunos problemas para funcionar la clave en los sistemas más recientes, los sistemas operacionales más recientes, como Windows 10 y otros. Más, sí, funciona, pero y muchas veces hay que hacer un camino un poco más complicado para hacer funcionar. Mas la que estamos lanzando ahora, la más nueva, no tiene problema de funcionamiento. Solo problemas que vamos a encontrar a medida que vamos utilizando la clave, colar las clasificaciones, muchas veces hay caminos más fáciles, pero de funcionamiento, la primera clave tiene más problemas porque el delta no está más actualizado, pero la segunda sí va a funcionar mucho mejor. Muchas gracias. Y la última pregunta de curiosidad es, ¿cuánto tiempo más o menos demoraron en hacer esa primera clave? ¿En años? Buena pregunta. Creo que se empezó en 2009 y el lanzamiento en 2010. Creo que un año. Muchas gracias. Muy bien. Señorita Viviana Sánchez, parece que tiene preguntas. Sí, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Tenía una duda en la primera parte. Bueno, vi que mencionó que en la Biblioteca de Brasil también contaban con muestras dendrológicas para la identificación de madera. Y bueno, le quería preguntar si es que esto ocurre para todas las especies o solo en algunas especies es posible tener esto. Por favor, se puede repetir si tenemos para algunas especies. Yo no comprendí muy bien. Alexandre,
no está Lo que te tan- pregunta es que si las muestras de madera tienen todas las exicatas para esas Ah, especies o sí, sí. solamente de algunas. Sí, perfecto, perfecto, gracias. Sí, este es un problema que estamos buscando cambiar, porque mucha cosa que tenemos en nuestra xiloteca no tenemos las escapas. Entonces, muchas veces estamos buscando una revisión para tener certeza y no tenemos las escapas. Entonces, las muestras más nuevas tienen escapas. Mucha cosa tiene escapa ahora. Creo que estamos con 5.000 especies en nuestra xiloteca. De estas, tenemos, creo que 1.500 con escapas. Y nuestra clave, estamos buscando poner solo especies con escapas, porque es muy importante tener certeza absoluta de las especies que estamos trabajando, ya que el objetivo de la clave es buscar una taxonomía más apurada, más asertiva. Entonces, es muy importante tener escapas para comprobar, para validar la taxonomía de las maderas que están caracterizadas en la clave. Pero es muy común en las colecciones de madera tener solo la madera, sin la escata. Eso es muy común. Nuestra colección por mucho tiempo fue solo madera, pero estamos buscando cambiar para complementar y tener más seguridad de la taxonomía. La señorita Mendoza parece que también tiene preguntas. Sí, pero también tiene otra pregunta, profesor. Ah, sí, sí, adelante, adelante, disculpe. Sí, bueno, le quería preguntar, mostró algunas formas para identificación como la microscopía óptica. Eso mencionó que era solamente bidimensional y las otras dos, la microscopía electrónica y la estereomicroscopía, ellas dos eran tridimensionales, ¿cierto? Cierto. El microscopio, el estereomicroscopio puede ser bidimensional también, pero nosotros tenemos un software que se puede tomar fotos, por ejemplo, si tienen una muestra de carbón y este carbón tiene profundidad, tiene muchas rugosidades, una profundidad diferente para cada, alturas diferentes de foco. Entonces se puede tomar fotos de varias alturas de foco y después compor una única fotografía tridimensional del carbón. Entonces, esto que estamos haciendo con el estereomicroscopio, entonces se puede hacer imágenes tridimensionales en el estereomicroscopio también. Y el microscopio electrónico de varredura es siempre una imagen tridimensional, una técnica que no utiliza la luz visible, sí un cañón de electrones que va a hacer una varredura por la superficie de la muestra. Entonces tenemos todas las diferentes alturas y compor una imagen tridimensional. Enquanto que la microscopia óptica tradicional se tiene que hacer un corte fino de la madera y poner en una lámina, entonces se puede mirar solo dos dimensiones, ¿no? Se puede mirar solo en dos dimensiones, no se puede mirar la altura de la imagen. Está bien, muchas gracias. Y bueno, tengo otra pregunta acerca de la tecnología NIRS que mencionó. Quería saber si es que eso, bueno, los rayos infrarrojos, quería saber si el método de que tienes tú la muestra para identificarla, ¿hay una base de datos o algo similar? ¿O simplemente se identifica por la experiencia de la persona encargada de ese trabajo? No, la tecnología NIS tiene que tener una base de datos para identificación. Prácticamente, la persona que opera el equipo de NIS no necesita tener conocimiento de estadística, ni de anatomía, ni nada. Solo apretar un botón. Entonces, para tener una identificación por NIS, antes es necesario tener una base muy grande de espectros de la especie para poder desarrollar un modelo
un modelo, por ejemplo, para la especie que quiere identificar. Entonces, nosotros tenemos un modelo para caoba, un para cedrela, un para, creo para las himeneas, también para andiroba. Tenemos para 6 especies hasta ahora. Entonces, podemos identificar 6 especies con IRS. Otras que no tienen la base de datos y los modelos, nosotros no podemos identificar con ellas. Solo las que tenemos la base de datos. Entonces, el gran problema del IRS es que hay un tiempo muy grande antes de poder utilizar la herramienta. Entonces, mucho más grande, por ejemplo, de que la clave electrónica. Enquanto la clave en un año, podemos hacer una clave con 157 especies. Y el NIRS, ya tenemos más de 10 años que estamos trabajando con NIRS, trabajando con muestras de caoba. Solo para caoba tenemos más de 3.000 espectros. Se lleva mucho tiempo para buscar tantas muestras, pero solo así podemos utilizar con tanta efectividad el NIRS. Entonces, tiene que tener una base muy grande de información antes de utilizar. Está bien, muchas gracias. Y disculpe, esa es mi última pregunta, que me pareció súper interesante. Es que en la primera parte de este curso hemos visto acerca de los nombres comunes, los nombres científicos y también los nombres comerciales. Y bueno, quería saber que si en Brasil también han proporcionado varios nombres comerciales para el mundo. Y no sé si es que podría mencionar algunos ejemplos. De nombres comerciales de Brasil, de maderas de Brasil. Sí. Sí, tenemos, por ejemplo, los IPs. Creo que la madera que más exportada de Brasil actualmente, que tiene más valor, más cara, más costosa, es el IP, el nombre común IP, pero cuando hablamos de IP, estamos hablando solo para la Amazonía de más de 30 especies distintas. Jatobá, mogno, cedros, cumaru, exacto, que también es una especie muy exportada, pauari, otro, Pau mulato. pau mulato, pau amarelo, hay muchos otros, yo no estoy recordando ahora, pero hay muchas cosas. En esta publicación que tenemos hay 4.000 nombres comerciales de diferentes especies. Entonces, hay mucha cosa. Muchísimas gracias. Señorita Mendoza, parece que tiene preguntas. Sí, profe, buenos días con todos. Buenos días. Disculpe, quería preguntar sobre las claves que mostró. Mostró varias y no me acuerdo en cuál de ellas mencionó que estaban incorporando información también de Ecuador y de Perú. Quería saber si en realidad cualquier persona que, claro, esté capacitada podía meter más información o solamente dependía de ustedes. Sí, es una buena pregunta. La verdad, el objetivo de la clave es para que la persona pueda identificar la madera. Entonces, para cambiar o meter más información en la clave, es muy importante que la persona esté trabajando junto con nosotros para conocer tanto el funcionamiento de la clave de la parte computacional, para no producir errores en sentido computacional, pero también que la información anatómica y taxonómica sea muy buena, porque no se puede no se puede abrir completamente la clave para otras personas, porque no hay cómo garantizar que la información está correcta. Entonces, el objetivo, por ejemplo, de esta clave de la óptica es buscar grupos de investigadores capacitados en los países de la óptica para que juntos nosotros desarrollemos esta clave. Entonces, fue lo que hicimos con
Colombia. Entonces, nosotros del Laboratorio de Productos Forestales de Brasil, junto con el Instituto SINCH de Colombia y también la Universidad La Molina con el profesor Chavesta y Rolando, ahora también, en Surinam, en Guyana, en Ecuador, en otros países también, buscar grupos de investigadores capacitados, entonces poder juntos y trabajar juntos para una elaboración de una clave. Pero estes investigadores tienen que trabajar juntos. Es muy complicado abrir para un grupo que no esté trabajando junto con nosotros, que no conoce la parte computacional o que puede poner una información no tan precisa de la taxonomía. Entonces, el objetivo es sí, buscar más gente para trabajar, pero gente que pueda trabajar juntos. Entonces, ¿ustedes son los que se encargan de buscar con quiénes colaborar? O también podría, no sé, algún interesado que esté capacitado y cumpla con todos estos requisitos, podría contactarlos. Sí, la organización que hace esta comunicación de diferentes grupos de investigación no somos nosotros, es sí la OTCA, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que es la organización que empezó esta iniciativa y que puso todos nosotros para trabajar juntos. Yo, por ejemplo, no conocía antes el profesor Chavesta y el profesor Rolando. Yo los conocí a partir de esta iniciativa de la óptica y entonces empezamos a trabajar juntos a partir de la óptica. Entonces creo que si hay algún grupo que tiene interés en colaborar con nosotros, por ejemplo, en Ecuador o otro país, es muy importante se poner en contacto con óptica y buscar, ¿no? Yo tengo interés en participar de este proyecto, de algo así. Gracias. Señorita Valencia. Buenos días, ¿se me escucha? Sí. Primero agradecer por la información compartida, la verdad que muy interesante. Y mi pregunta es que si actualmente se está dictando cursos, como comentó, de identificación anatómica, y si es posible que alumnos, bueno, en mi caso de pregrado, podernos inscribir si es que existe, o en qué lugar podemos encontrar esta información. Cierto. En nuestro website tenemos algunos vídeos de cursos, pero nuestro curso presencial, nuestro curso práctico, es un curso con más información, un poco más completo. Y nosotros hacemos estos cursos a partir de una demanda de las instituciones que tienen interés. Entonces, por ejemplo, la Policía Federal tiene interés en capacitar un grupo de 20 agentes de control. Entonces, se ponen en contacto con nosotros, preguntan sobre el curso, entonces marcamos una fecha y hacemos. Entonces, no tenemos un cronograma de cursos pré-agendados, ¿sí? Agendamos a medida que hay interés. Pero nosotros estamos buscando, junto con la óptica, hacer un curso internacional para más países, buscando personas más. Creo que va a ser para investigadores, un curso un poco más profundo y no tanto un curso, mucho más que llamamos workshop para intercambio de informaciones, técnicas y todo más. Pero si quieres participar de un curso acá, por ejemplo, en Brasil, si quieres venir para Brasil, nosotros podemos receber en nuestro laboratorio, mostrar el laboratorio, y si tuviéramos un curso, podemos incluir
alguien que quiera participar. Solo no tenemos la plata para viaje, no, otra cosa que se explica. Mas estamos abiertos para compartir todo lo que sabemos con todos. Genial, muchas gracias. Señorita Varas. Sí, buenos días. Primero quería agradecerle por su exposición y segundo quería preguntarle acerca de las claves y si es que hay maderas peruanas en ellas y cuáles serían. Cierto. Hay muchas especies que ocurren tanto en Brasil cuanto en Perú. Entonces, en la clave hay muchas de estas, como por ejemplo la caoba, las cedrelas, y hay muchas otras, manícara, por favor, Rolando, ayúdame. ¿Cuál otra más que hicimos colecciones ahí en Perú también? Cariñanas. Cariñana, Alantoma, Androanthus. Androanthus. Dipteris. Sí, Dipteris, exacto. Ya, muchas gracias. Señorita Margot Durán. Profe, solo un segundito, claro, Sí. la pregunta, un poquito para que sepan un poco lo que se había marcado en el proyecto de la OTCA. La pregunta, Alexandre, sería, esta clave, digamos, las fotos, las imágenes que ustedes cuentan Sí. de Brasil, digamos, ¿serían semejantes a las peruanas? O sea, ¿qué opinas acerca de ello? Sí, es una buena pregunta, porque la clave que estábamos trabajando juntos, el objetivo era tener imágenes de muestras, por ejemplo, de la misma especie, pero muestras de diferentes partes, de diferentes países. Porque, bien, las muestras son muy parecidas, las imágenes son muy parecidas, pero hay algunas pequeñas diferencias por la región donde las árboles están creciendo. Entonces, para, por ejemplo, el cariocar que hicimos colecciones en Brasil, hay algunas diferencias en la hoja para el cariocar de Colombia, por ejemplo. Pero es muy poquito, mas es muy importante tener esto en una clave, por ejemplo, para que se pueda ecualizar la taxonomía para nosotros. Entonces, el objetivo era este. Para la clave, nosotros só tenemos la clave piloto, con imágenes de Brasil y Colombia, pero tenemos muestras que Rolando, hicimos colecciones con una expedición con Rolando, en Perú, en Iquitos, pero en ese piloto no hay, porque el proyecto no está más en funcionamiento. Pero el objetivo es poner las muestras de Perú también en una nueva versión. Mas, infelizmente, la óptica no está, creo que no se parece estar más interesada en este proyecto, está en otros proyectos, mas, no sé, me gustaría mucho continuar a desarrollar esto y poner las muestras de Perú que ya tenemos y buscar muestras en otros países también. Yo solo no sé cómo hacer. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor. Adelante. Buenos días, muchas gracias por la exposición. Estuvo muy interesante. La pregunta es, en una parte nos mencionó que la vista más importante es la transversal. ¿Por qué? O sea, ¿a qué se debe más o menos ese punto, ¿no? Porque generalmente en la sección radial y tangencial se pueden apreciar mejor, ¿no? Se puede identificar mejor la especie. Todas las
superficies son importantes, sí, claro. Pero la transversal tiene más información. Claro que algunas informaciones específicas se van a mirar, por ejemplo, la estratificación de los radios, va a mirar en la tangencial, pero en la transversal tiene mucho más información acerca del tamaño de los vasos, del tipo de parénquima axial, tamaño de los radios, frecuencia de radios, frecuencia de fasos, orientación, organización de los vasos, como los anillos de crecimiento. Entonces, muchas características, muchos caracteres que hay en la clave, por ejemplo, se va a mirar en la transversal. Entonces, es claro, las otras también tienen informaciones importantes, mas hay mucho más información en la superficie transversal que en la superficie radial y la transversal. Sí, Alexandre, no sé si me dejas complementar la pregunta realizada. Por favor, profesor. Hay que tener presente también de qué nivel estamos hablando. Un nivel macroscópico, un nivel microscópico. Perfecto. Si estamos hablando de un nivel microscópico, la sección radial y tangencial como que no ayuda mucho. Porque nosotros tenemos máximo una lupita de 10, 20 aumentos. Sin embargo, la sección transversal con una lupa yo puedo evaluar el tipo de poro, tipo de parénquima, porosidad, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, la sección transversal ayuda mucho. No olviden que un estudio anatómico comprende lo macro y lo micro. Pero de lo macro es algo más rápido. En cambio, para el estudio microscópico, no olviden que hay que preparar láminas, hay que usar microscopio y todo ese tipo de cosas. Definitivamente, las tres secciones son importantes. Pero si hablamos desde el punto de nivel macroscópico, la sección transversal nos ayuda mucho, ¿no? Perfecto, profesor. Muchas gracias. Señorita Damián. Sí, profesor, buenos días. Primero quiero agradecer por su exposición, que fue bastante enriquecedora. Y mi pregunta era, usted mencionó que justamente esto de identificar la madera es importante al momento de contrarrestar cuando hay tala ilegal, ¿no? Entonces, ¿qué maderas, qué especies están en veda o está prohibida su tala en Brasil? Sí, tenemos muchas especies prohibidas. Por ejemplo, hay todas aquellas que son de un bioma llamado Mata Atlántica, que es un bioma muy amenazado en Brasil, más al este, más próximo de la costa, que la Berra Negra, la pau-brasileia equinata, y muchas otras que están muy amenazadas y no se puede exportar, no se puede comercializar. En la Amazonía hay una especie, por ejemplo, la Bertholletia excelsa, que es prohibida también porque era un árbol muy importante para las comunidades, tanto indígenas como también las comunidades tradicionales, porque es de donde vamos a extraer la castaña de Brasil, la castaña de Pará. Entonces, la madera es prohibida. La caoba en Brasil está muy restricta porque en las décadas de 80 y 90 se ocurrió mucha explotación muy desreglada y entonces las populaciones están muy amenazadas, pero hay una posibilidad de explotación en el estado de Acre, donde hicimos un trabajo de campo para NIRS, donde hay la foto en la presentación, con árboles muy grandes de caoba. Entonces, en esta parte se puede explotar caoba, pero con un monitoramiento muy cercano, muy duro, mas é possível. Hay otras, en especial las que están en los apéndices CITES, por ejemplo, Aniba rosadora, que está en apéndice 2, hay algún nivel de restricción. Outras espécies como a araucária, é uma árvore do sul do Brasil,
está amenazada, entonces hay una posibilidad de explicación, pero muy controlada. También las cebrelas ahora están en el apéndice 2 de CITES, entonces hay un nivel de control grande. Y creo que las principales son estas. Ok, muchas gracias. Señorita Rixe. Perdón, señorita Granados. ¿Tiene pregunta? Sí, profesor. Buenos Sí, días, adelante, ingeniero. adelante. Tenía una pregunta en el campo de la anatomía de la madera y los aspectos ecológicos. ¿Qué investigaciones están haciendo en Brasil actualmente? Y los aspectos ecológicos. Por ejemplo, en la altitud, latitud, en el cambio de las especies. Sí, muy interesante. Hay un campo muy interesante. Me gusta mucho esta parte de los estudios porque yo hice mi maestría en ecología y la anatomía es una herramienta muy interesante para estudios de ecología en especial. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el tema de la ecología para un caso un poco específico. Hay una región en la Amazonía que había un ciclo de agua, ¿no? De alagación. Una parte del año había agua inundando la región, en otra parte estaba seca. Pero se construyó una hidroeléctrica y ahora está siempre con agua. Y algunas especies sobrevivieron, otras no. Entonces hicimos muestreo en esas especies para buscar por qué algunas ainda están sobreviviendo y otras no están sobreviviendo. Y hay, por ejemplo, una relación con el tamaño y la frecuencia de los vasos. Entonces, es una adaptación ecológica muy importante para las condiciones hídricas de la región. Isso também hicimos um trabalho com as roquícias de Cerrado. Cerrado brasileiro é um bioma mais seco, muito seco, é um tipo de savana. Então, as roquícias, que a mesma espécie muitas vezes ocorre em Cerrado mais seco, no eje da água, outras vezes mais cerca da água. Então, isto há mudanças, há cambios importantes na anatomia de los vasos em la mesma espécie, dependendo de la proximidade de água, das coisas. Então, isso é um pouco pela anatomia. E também há estudos de anatomia com a interação de insetos e plantas, em especial com anillos de crescimento, com atividade do câmbio, com crescimento e interrupção de partes do câmbio por ataques de insetos, e as interações também são muito interessantes quando relacionadas com características anatômicas. Então, há muita coisa com anatomia ecológica, de diferentes áreas. Eu creio que não vou saber todo o que está se haciendo en Brasil en esto, pero yo estoy trabajando en especial con la anatomía ecológica, buscando la relación de las adaptaciones anatómicas de los árboles para las condiciones hídricas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo estoy trabajando, pero hay mucho más cosas. ¿Sí? Muy interesante, muchas gracias. Una última pregunta, ya estamos, son 9:50. Señorita Rixe, la última pregunta, por favor. Sí, profesor. Buenos días. No sé si se me escucha porque están haciendo mucha bulla. Sí. A ver, en primer lugar quería agradecerle por su presentación y mi pregunta era si no es un problema, por ejemplo, que en el caso del IP se use un solo nombre comercial para distintas especies en el comercio internacional. Sí, no, para Brasil, la legislación, el IBAMA, por ejemplo, tiene como regla que tiene que utilizar el nombre científico, ¿sí?
Muchas veces encontramos el nombre comercial para un aserradero, encontramos para comprar la madera, pero para la documentación de trazabilidad, de transporte y de comercio que es necesaria para exportación o para transporte interno del país, es necesario, es obligatorio tener el nombre científico. Entonces, acá el IBAMA exige, es una exigencia del IBAMA a utilización del nombre científico. Listo, gracias. Muy bien. Finalmente, Alexandre, a nombre de los alumnos, de los profesores Rolando y quien habla, expresarte nuestro agradecimiento por tu excelente presentación. Sé que estas 2 horas han servido para que los alumnos amplíen la gama de conocimientos que uno les brinda en clases. Tienen un mayor panorama de todo lo que se hace en la anatomía. Por ejemplo, últimamente ya comenzaron a hacer preguntas de ecoanatomía, aspectos muy importantes en la evolución de las especies forestales. Vuelvo a repetir, a nombre de todos los alumnos, de Rolando quien habla, un agradecimiento especial y esperarnos vernos pronto, puesto de que hace buenos años que ya no nos vemos. La pandemia también ha malogrado todo y esperamos que esto se dé muy pronto. Muchas gracias. Es siempre un gusto, profesor, siempre. Estoy a disposición siempre. Rolando, ¿algunas palabras? Alex, muchas gracias nuevamente. Chicos, Alex había sido invitado ya hace unos 3 ciclos. Ha pasado un tiempo. Él es papá ahora, ¿no? Felicidades, sí. Alex. Siempre... Gracias. ¿Y su niña cómo está? Mi hija también está grande, 5 años. Alex la conoció cuando era muy bebita. 5 años, hermano. Sí, ya pasaron buenos años desde que tuvimos por Genaro Herrera y esperemos pues que ese proyecto o cualquier trabajo que podamos emprender en conjunto, ¿no? Sí, en beneficio de la Amazonía, en beneficio de Latinoamérica, se pueda realizar y contarles pues a los chicos que esto es lo que pasa en el mundo. Ha sido excelente tenerte aquí para que vean pues que la anatomía no es una ciencia de libro, es una ciencia viva, es una ciencia que se está aplicando y que se usa todos los días. Muchas gracias, hermano. Gracias por la invitación, gracias a todos. Siempre que quieran pueden entrar en contacto, tienen mi contacto, mi email, pueden compartir con sus estudiantes, estoy a disposición. Listo, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿Tenemos una otra clase también, Rolando? ¿O no? Solo una. Sí, coordinamos por el WhatsApp, por favor. Sí, claro. Listo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.